Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es Conexión 32 y tenemos nuestro invitado el día de hoy, el candidato, precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Gracias por honrarnos con su visita. No, gracias aquí. Leila, gracias Miguel, aquí con dos amigos que tengo que venir a este programa a opinar con ustedes. Claro, así gracias es, para por nosotros acompañar. es muy agradable tenerlo presente. No, para mí también, muy contento de estar aquí con Ahora, ustedes. ¿cómo se visualiza desde ahora el año 2019 en términos no solo económicos, sino en términos políticos, en vista de que este año se va a aclarar el panorama electoral, ¿no? Bueno, mira, en términos políticos, en lo que se refiere al PRM, nosotros estamos ahora en un proceso de crecimiento que vamos a llevar a nuestra militancia según la proyección que tenemos. Yo espero que la superemos, pero a 1,5 millones de personas, para después llegar en las elecciones a 2,5 millones, con mucha armonía. En el PRM tomamos todas las decisiones por consenso. En la dirección ejecutiva, cuando no todos están de acuerdo, pues hacemos un trabajo de convencimiento, donde me convencen a mí, o convencen a Hipólito, convencen a aquel. Pero nosotros tenemos una relación muy cordial que nos está permitiendo a que el PRM crezca, y todavía va a crecer. O sea, el gran crecimiento del PRM va a venir a partir de las próximas semanas, que va a venir en un crecimiento ascendente. O sea, nosotros estamos muy confiados en que este año va a ser un año muy positivo para nosotros. En relación con los otros partidos, perdón, y con esto termino. Mira, Miguel, a mí no me gusta, a diferencia de lo que hacen los PLDistas, que se ocupan más del partido nuestro que el de ellos, y por eso están en la situación que está. A mí no me gusta opinar de los otros partidos. Ojalá que resuelvan sus problemas que tienen, sus problemas que lo conoce todo el mundo y que se discuten públicamente, pero ya ese es un problema de ellos. Lo que yo sí te puedo decir, que en relación con el PRM, nosotros tenemos una responsabilidad histórica de presentarle a este país una verdadera alternativa de cambio, y eso es lo que estamos trabajando. A pesar de la armonía que usted cita, lo cierto es que el expresidente Hipólito Mejía ha afirmado que él va a ser el candidato del PRM, y si bien quizás las encuestas al día de hoy no le dan buenos números, la historia de él demuestra que él no es un contrincante que debe ser subestimado, sobre todo cuando él está puesto para eso, y pareciera ser el caso. Entonces, ¿cómo espera ganar la candidatura compitiendo contra Hipólito? Mira, ya en el proceso pasado, nosotros fuimos a una convención. Yo gané la convención y el primero que fue a apoyarnos fue Hipólito Mejía. Y lo hizo de manera sincera y lo hizo hasta el final. Él no estaba tan determinado como ahora. Bueno, pero él sabe perder. Pero esa es la historia. Ahora, ¿qué tú quieres? ¿Que un candidato vaya y diga que va a perder? ¿Tú has visto un candidato que vaya y diga? Él está haciendo su trabajo, y es bueno que haga su trabajo para el partido. O sea, yo creo que él debe de estar en las calles, porque Hipólito tiene un liderazgo, tiene una base en sectores importantes de la sociedad, y es bueno que él esté trabajando y que esté consolidando su base, porque al final nos va a ayudar a todos. Entonces yo pienso que eso es positivo. Una cosa, Leila, es competencia, como la hay en el PRM y como debe de haberla, porque el PRM es el partido aquí anticaudillista, donde no hay un mesías solo. Este PRM no es de Luis Abinader, ni es de Hipólito Mejía, ni es de nadie, ni es de José Ignacio Paliza, ni de Carolina. Este es un instrumento democrático a favor de la República Dominicana. A diferencia de todos los partidos, el presidente del PRM no puede ser candidato. ¿Y tú sabes por qué hicimos eso? Todos de acuerdo, para evitar el presidente y líder. No, porque es que este país lo que nosotros tenemos es que promover el anticaudillismo, el antimesianismo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa competencia, no solamente a nivel presidencial, es favorable. Además, no solamente estamos Hipólito y yo, hay otros también que aspiran. Y eso es positivo, y cualquiera puede aspirar. En los países en que el presidente es también líder del partido, el partido entra en un proceso de hibernación tremenda. Claro. En los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente del partido nunca se le ha ocurrido ser candidato. Totalmente, pero además es un ejecutivo. Sí.
del partido. O sea, y aquí presidente y líder, eso, pero además te da esa idea del líder, del caudillo, del mesianismo, que tanto daño, cuando tú estudias la historia dominicana, ha hecho a la República Dominicana, a sus instituciones, a su desarrollo, en todos los Entonces, órdenes. si en el PRM no hay figuras mesiánicas, yo puedo concluir que si gana la candidatura alguien que no sea usted lo va a apoyar, ¿verdad? Pero por supuesto, por otro somos Partido Democrático, pero además, pero quiero decirte una cosa, no hay el Mesías no está. Hay Bueno, algunos que se quieren poner el saco del Mesías. Él apoyó a Mejía en el 2002. Claro, Sí. Y después Hipólito nos apoya a nosotros. Pero mira, no solamente no hay Mesías en el PRM, no lo hay en toda la sociedad, en todo el país. Hay algunos que se quieren poner el saco de Mesías, que cuando no lo tienen, ni lo... No, ni pero tiene las condiciones. la llegada del Mesías será el día del juicio final, ¿no? Nadie Bueno, quiere que estamos llegue hablando ese del Mesías a otro nivel, el Sí, Mesías sí, político dominicano. Sí, así es. Y nadie Pero hay quiere. algunos que se creen Mesías, sí, Miguel, claro. sí. Y comen dañequeque y toda esa cosa. De todo. Ahora, Por eso es como- cuando bajan a la tierra. Sí. Eso es cuando bajan a la tierra. Sí, cuando Zeus Sí, bajó sí. del Pero Olimpo. miren, yo quiero tomar Ahora, la ¿cuáles son los iniciativa. sí, bueno, termina. Quiero tomar la iniciativa porque leí la pregunta sobre, y tú preguntaste, Miguel, sobre el año, y hablamos del tema político. Pero yo creo que aquí hay una situación que cuando vemos la prensa de hoy, bueno, y la prensa de todos los días, yo quiero decir aquí, claramente, firmemente, de que la policía dominicana no está en condiciones de enfrentar ni la delincuencia común, ni la delincuencia organizada. Yo no sé cuándo se va a dar cuenta el presidente de la República de esa realidad. Bueno, Y eso es grave. Ayer cambiaron altos Bueno, pueden mandos cambiar 10 veces, policiales pueden cambiar 10 de veces, casi el Leila. país Sí, pero completo. pueden cambiarlo 10 veces. No hay las condiciones porque no quiero ser también justo con la policía. No es solamente las condiciones de los policías, es que no le están dando los recursos que necesita esta sociedad para combatir el crimen. No hay un plan. Hay un plan para combatir el crimen en la República Dominicana. Hay un plan, Miguel, para combatir el crimen. Ah, no, ahora sí, yo voy a detener. No, no es que no hay un plan. Nosotros tenemos un plan para combatir el crimen, que lo hizo Rudy Giuliani, que lo hemos readaptado, que incluso ahora en este momento lo estamos readaptando, y que le hemos dicho incluso al gobierno, nosotros se lo entregamos. ¿Y qué ha dicho el gobierno? No, estamos esperando la respuesta desde hace ya 3 años. Increíble, ni siquiera nos han dicho, envíenoslo para estudiarlo. ¿Y qué tiene ese plan de diferente en relación con lo que hay? No, totalmente diferente, porque aquí no ha habido Algunos plan. ejemplos, algunos Bueno, ejemplos. es que tiene que haber una transformación de la policía desde el punto de vista tecnológico. La policía dominicana, todavía está el cabo escribiente, Leila. A ti te roban un carro en Cabrera, Cabo en Agua. escribiente. El cabo escribiente está todavía en una mascota, señores. Por Dios, eso es lo que está pasando aquí. Ahora, Te roban un vehículo en Cabrera, en Agua, y a la semana que lo saben en Santo Domingo. Para ponerte un ejemplo en términos de tecnología, ¿cuáles son? Mira, tú sabes cómo se empezó a hacer avances contra el crimen en Estados Unidos, lo que llamaban Computer Statistics, CompStat, que fue un método que tú sabías exactamente dónde se cometían los crímenes, a qué hora se cometían los crímenes, qué día. Entonces tú podías enviar los activos humanos a esos lugares. Tú sabes que el 80% de los crímenes se cometen en los mismos lugares, en todas las localidades. Y la policía ni siquiera manda ni hace un refuerzo en esos lugares donde se cometen esos Y crímenes. si no hay estadística, ¿cómo usted lo sabe? No, yo no digo que porque esa es la forma en que se cometen en toda la parte del mundo. Y además los estudiamos, nosotros sí hicimos estadísticas, y Rudy Giuliani sí lo hizo estas estadísticas de dónde se hace, lo que ellos no actúan en base a eso. Pero además ese es el patrón en todas las partes del mundo. ahora, Ese es el patrón. A mí me preocupa mucho. Nosotros estamos en el siglo XIX en términos de la lucha contra A mí la me policía. preocupa mucho la pérdida de autoridad de la policía. Por ejemplo, todos los días, exactamente todos los días, en las redes aparecen imágenes, se ven imágenes que se hacen virales de personas discutiendo con la autoridad que no lo respetan, e incluso se han dado casos en que ciudadanos golpean a la policía. Yo creo que eso es una tendencia sumamente peligrosa que va a conducir a un régimen de fuerza
y le tengo mucho miedo a eso. Y yo Bueno, creo pero que- hoy en uno de los titulares, los agroempresarios de Moca están ya creando sí, bandas, sí, o sea, como lo que estamos los creando, paramilitares. que estamos creando bandas paramilitares o parapoliciales para controlar la delincuencia debido a eso. Los O sea, avícolas, sí. debido Wow. a que, señores, pero es el mismo problema. Si tú no haces una reforma general de la policía, Miguel, la gente no le va a tener el respeto. Lo primero que tú tienes que empezar es, y yo lo decía desde la campaña pasada, pagarle $500 mínimo a los rasos. O sea, es el salario mínimo. Claro, y eso va a ir incrementando hasta el general, reduciendo obviamente la cantidad de generales y de coroneles en términos de número, pero en términos de servicio que estén más en la lucha contra la delincuencia. Es toda una reforma que tú tienes que hacer, porque es que tú tienes que llevar a que activos, los mejores activos de la sociedad, como pasa en otros países, vayan a la policía. Ahora mismo, a la policía va el que no encuentra trabajo en ningún sitio. Sí. Por los salarios que hay, que no tiene oportunidades de ninguna otra. Hay dos profesiones que aquí manera. son menospreciadas, que son los bomberos y los policías. Y en muchos sitios ser bombero es un honor, Claro, claro. porque es un ciudadano. Pero- y eso quedó y demostrado cuando el yo- 11 de tú- septiembre. Tú sabes que las Naciones Unidas en Haití, a los policías le pagaban $500. El promedio en América Latina de salario mínimo de la policía, eso no es un invento, es un poco más de $500. Aquí es 200, ¿no? 250, algo así. Más o menos. 9.000 Depende, algo de porque también pesos. tienen una serie Algunos tienen especialistas. de especialismo de esto, que también es un especialismo que se maneja con muy poca transparencia. Ahora, según me dicen ellos mismos. Lo de manera cabo escribiente anónima. me choca, me choca. No, pero hay un porque, el cabo escribiente. porque hay otra figura claro, viejo. típica que es el piche guagua, ¿no? No, no, pero es cierto, o sea, ustedes no han visto en los destacamentos que es una mascota. Sí. Ahora, ¿cuál es la fortaleza real del PRM? En términos políticos, ¿dónde reside su fuerza, el PRM? Miren, señor, nosotros tenemos que recordar que el PRM se fundó 1 año y 4 meses antes de las elecciones del 2016, en una división con el PRD, donde más diputados, o sea, nosotros nos llevamos 31 diputados, pero 46 diputados se quedaron con el PRD. El 70% de los alcaldes se quedó con el PRD. Y nosotros sacamos un 35% y el PRD sacó un 5.2%. O no sacamos. Eso fue lo que dijo la Junta. Yo nunca he dicho que gané las elecciones. Yo lo que he dicho que esos no fueron los números ni de eso ni a nivel congresional. Entonces, a nosotros nos dejaron eso. Entonces, ya el PRM es un fenómeno, señores, que nosotros obviamente tenemos ya que perfeccionarlo. Nosotros fuimos el único partido, Miguel, que ha hecho una convención para elegir sus dirigentes en los últimos 10 años. En los últimos periodos del PLD lo que ha hecho es renovar, vamos a repetir la propia dirigencia. Y repite la propia dirigencia. No han tenido la capacidad de hacer una convención para elegir sus dirigentes. Y nosotros la hicimos. ¿Cuál es el número de su padrón? ¿Tienen un padrón ya Claro, pero eso es completamente organizado? público, 523,000 inscritos. Y no es permeable ese padrón. En no esa tiene primera fallo. etapa. Y ahora es que yo dije que vamos a llegar, ese es el PREMIL 1. PREMIL significa el programa de registro militante en su proyecto 1. Ahora viene el proyecto 2, el PREMIL 2. Es decir, que el padrón ya está abierto todavía. No, el PREMIL 1 se abrió y se cerró para la convención interna. Ahora tiene una nueva apertura desde noviembre, está empezando a inscribirse para hasta junio. Se cierra en junio el padrón. Se cierra en junio para las primarias que se van a celebrar a todos los niveles según lo que indica la ley de partido. octubre. Entonces, exacto. Y nosotros pensamos llegar ahí a por lo menos 1,5 millones de personas. Permeable, mira, después que tú inscribes en cualquier lista, ni siquiera padrón de partido, más de 1,000 personas, hay algunas inexactitudes, hay algunas situaciones. Pero yo sí te puedo decir que es un padrón donde tenían que ir personalmente a inscribirse. ¿Tú sabes lo que ir a inscribirse personalmente? 523,000 personas. Pero no fueron 523,000. Fueron 700
750.000 y fueron rechazadas 200.000 por problemas que la inscripción, que la cédula, que no fuera correcta, que esto, que aquello, o sea, una serie de situaciones. ¿Es un padrón completamente cerrado o es semiabierto como era el del PRD antes de la división? O Bueno, sea, es que ahí, 2010. imagínate, la definición es, cerrado significa que no es el de la Junta. Porque siempre hay una discusión muchas veces bizantina en Entonces ese sentido. es semiabierto porque... No es semiabierto. Bueno, es un padrón que el que esté identificado con el PRM puede inscribirse. Sí, un padrón es lo la que lista. lo que realmente, o sea, se puede llamar que es un padrón del partido, porque también de Es eso la matrícula cerrado, del partido. Es la matrícula del partido. Tú quieres ser miembro del PRM, tú vas a una de las locales del PRM y te inscribes. Pero se ha dado el caso de que hay muchos ciudadanos que están inscritos en más de un partido político. Es decir, ustedes confrontan el padrón suyo con el padrón de la Junta Central Electoral. ¿O de Sí, otro pero partido? de la Junta está todo el mundo en el padrón de la Junta. No, que le quiero decir de los Sí, padrones de otra. lo que pasa, Miguel, también es que hay gente que estaba en un partido y después Sí. decide no seguir en ese partido y se inscribe. Entonces, ¿qué va a pasar ahora también? Los únicos que van a hacer una convención, unas primarias con el padrón de un padrón de su partido somos nosotros. Los demás partidos Van a ser abiertas la la- van a hacer con el padrón de la Junta Central Electoral. Ahora, lo que yo quería preguntarle es si ustedes verían bien, por ejemplo, que la Junta Central Electoral compartiera los padrones particulares de los partidos. O eso se prestaría a mucho chanchullo, como se dice en política. Es decir, Yo tengo que tenemos que ver en un momento, cuando recuerden que las primarias van a ser simultáneas. Sí. Entonces, con la diferencia de que en el caso nuestro, para tú votar por los candidatos del PRM, tienes que estar inscrito en el PRM, para tú votar por los candidatos de los demás partidos, solamente tienes que tener tu cédula. Ir y ya. Sí. ir a votar. Entonces, Ahora, el hecho- eso habría que ver la necesidad que habría para eso. ahora, el hecho de que un partido vaya a votar con su propio padrón, es decir, con su lista de militantes, y otros vayan a hacerlo con el padrón de la Junta Central Electoral, se puede dar el caso, hipotético por supuesto, de que muchos ciudadanos vayan a votar, por ejemplo, un PRMista vote en su partido, pero vaya al de otro partido y vote sobre la base del padrón. No, de porque la tú puedes Junta. votar una sola vez. Bueno, pero ¿cómo usted sabe? ¿Cómo No, sabe? porque es que eso ya o sea, y eso está dentro de las regulaciones que tiene la Junta. O sea, usted va y ya se va a inscribir en el padrón. O sea, el padrón de la Junta, entonces lo van a mandar a votar o para al partido que usted desee. Hay tecnología para asegurar eso, para Bueno, sí, asegurar claro, que no pase porque eso. es lo mismo que podría hacer en las elecciones, que la gente no vote dos No, veces. pero O sea, mire, es el mismo, lo el que le mismo quiero decir, sistema. don Luis, es el siguiente. Yo no estoy inscrito en ningún partido político. ¿no? Quítemelo de don. Igual le digo yo A porque... ti tampoco te sí, gusta. Bueno, es que a los Yo dos... te digo Miguel, Sí, entonces pero tú me dices don Luis. a los dos lo extraditan y carecen de dones por lo regular. Sí. Digo yo, por ejemplo, no pertenezco a ningún partido político, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tengo que votar como miembro de la Junta Central Electoral, como empadronado en la Junta Central Electoral. Y me gusta, por ejemplo, un candidato del PRM. Ujú, Usted, por ejemplo. ujú. Y me gusta también un candidato del PLD y tengo dudas. Entonces yo digo, ¿cómo se evita que yo vote dos veces? No, porque es que cuando usted se va a registrar a votar, y si lee los reglamentos, o sea, el día que va, no se va a registrar, cuando va a realizar el voto, a usted le van a dar una boleta de uno de los partidos, no pueden darle de los dos partidos. Ah, bueno, esa es la Eso Junta lo- que va a distribuir las Claro, boletas. y ahí van a bueno. estar los delegados de todos los partidos. o sea, Incluyendo en la del PRM, aunque sea cerrada. claro, porque es simultánea. Ahora, Yo le quiero decir lo siguiente, lo ideal desde mi punto de vista era que cada partido, y por eso nosotros defendimos Las que cerradas, fueran, sí. que con el padrón de cada partido, yo no le digo cerradas, pues no son cerradas, el que quiere inscribirse en el partido va y se inscribe. O sea, que fuera con el padrón de cada partido. Pero inscribirse Ahora, en una condición. O sea, si yo quiero ir a votar por usted en octubre, yo necesariamente me tengo que inscribir. Yo no Sí. puedo aparecerme ese día a votar y ya. No, para en el caso nuestro tiene que haberte inscrito previamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Según la Constitución y todos los abogados dijeron, no se le podía imponer a ningún partido el método ni la forma en que debían de elegirse. Entonces, por eso fue que nosotros dijimos, al país le es importante la ley de partido. No toda la ley es como yo la quiera dibujar, ni como yo la quiera pintar, ni como yo piense que es el interés. Y hay que respetar también la Constitución. Y esos mismos que decían
que en la Constitución no se le podía imponer una fórmula, sino que fuera la decisión del partido. Entonces también estuvieron en contra. Entonces al final nosotros decidimos y nos mantuvimos coherentes como nosotros decíamos del principio, que fuera con un padrón cerrado y que cada partido decidiera. Ahora, y cada partido, el PLD, decidió que fuera con el padrón abierto. Ahora, se ha puesto esa decisión. O el padrón de la Junta. Se ha puesto esa decisión de la fragilidad de una eventual coalición de partidos de oposición, en el caso hipotético de que sea el doctor Leonel Fernández o sea el licenciado Medina, que el que sea candidato presidencial del partido de gobierno. ¿Y el presidente Medina puede competir? No, pero está en la eventualidad de una reforma constitucional. Eso, como eso ya ocurrió. Como ya ocurrió, ¿no? Lo que quiero decir es que con el tema de la ley de partidos, la oposición parecía que había encontrado un sendero de convivencia y de coalición. Pero eso se diluyó inmediatamente cuando cada partido tomó un camino diferente, ¿no? No podría ocurrir lo mismo, ese precedente no podría ser un obstáculo al esfuerzo, porque usted mismo ha dicho en diferentes oportunidades que se necesita alguna fórmula de coalición o de alianza electoral para derrotar al PLD. Entonces, ese precedente no puede conspirar contra Miguel, ese propósito. Desde una semana antes de las elecciones, el bloque de partidos de oposición nos reunimos para una serie de decisiones que afectaban la democracia dominicana. Ese mismo bloque, una semana antes, nosotros fuimos separados, pero una semana antes de las elecciones, recuerden que nosotros fuimos a la Junta Central Electoral. Entonces, era un bloque opositor para temas específicos de la democracia. Eso no quiere decir que dentro de ese bloque opositor, ahora en este caso, podamos ver y discutir alianzas, que estamos en la mayor disponibilidad de hacerlo. Pero nunca en ese bloque opositor, nunca se discutió una alianza electoral, sino discutimos los temas de la elección de la Junta, de los miembros de la Junta Central Electoral, la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral, y también discutimos la ley de partido. La ley de partido de lo que presentamos decía la única, o se aprobaba o no se aprobaba la ley de partido. En la ley de partidos nosotros dijimos, miren, para aprobarse tiene que ser la decisión de cada partido. Y eso no lo afectaba a ninguno de los partidos. Ahora, a lo que me refiero. Pero sí. Para terminar, y quiero aclarar eso para volver, no lo afectaba a ninguno de los partidos. Y al final incluso partidos que se oponían y que dijeron que decidieron irse por un padrón abierto, una cosa que para mí me sorprendió. Pero esos son detalles que nosotros tenemos, señores, que como políticos, que tener la madurez de que no vamos a estar de acuerdo en todo, que vamos a estar de acuerdo en lo más importante. Y a ellos yo les digo que continuamos conversaciones, continuamos amistad. Yo pienso que lo más importante aquí es un cambio de gobierno. Sí, pero entonces, eso es lo que yo creo que nos va a llegar a unir a la mayor cantidad de personas, pero la experiencia de nacional, partidos, de grupos sociales, que lo vamos a lograr para lograr ese cambio. Pero la experiencia nacional indica que muy tempranamente los desacuerdos afloran a la superficie y frustran todo intento de unificación de pareceres. Y yo siempre he dicho que ese es uno de los fenómenos más extraordinarios de la política dominicana, porque cuando uno ve y analiza los discursos políticos, uno se da cuenta de que hay más coincidencias que desacuerdos en el debate nacional. Y sin embargo, los desacuerdos al final priman sobre los acuerdos. Mira, Miguel, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que también ver esa historia, la historia verdaderamente electoral. Nosotros estamos con las puertas abiertas en el PRM para discutir la alianza con todos los sectores y los diferentes sectores. Logramos unirnos con el Partido Reformista. Después que el Partido Reformista le rechazaron la propuesta que había hecho para la alianza. Habría que ver. Mucha gente pensó que fue un error del PRM. Bueno, yo pienso que no, que ni fue el error del PRM, que ahí lo principal es que le fue bien al país, porque logramos armar que era lo que necesitaba el país en ese momento, que era un bloque opositor de una importancia. Y por eso tenemos en el Congreso que no pueden pasar una serie de leyes y que podemos tener. Ustedes le dieron una cuota
muy alta en la alianza. Yo De no hecho, pienso que creo- fue alta, yo pienso que fue una... No fueron como 12 senadurías, Bueno, pero candidaturas. por ejemplo, esas senadurías, los que ganaron fueron de ellos que fueron independientes, pero yo no pienso que fue alta. Pero mi punto Pero es que fue ahora un- no pueden hacerlo, pero porque fue un con la partido. nueva ley de partidos esa cuota Vamos, cambió. vamos a esperar, porque tú puedes negociar un 20%. Ahora, lo importante es una cosa, el Partido Reformista salió del gobierno. Ellos pudieron por llegar a algún acuerdo con el gobierno con cargos, salió del gobierno, apoyar la oposición y eso también hay que verlo en ese momento. Ahora, lo que te quiero decir con las alianzas, Miguel, muchas veces el liderazgo del partido, y eso va a pasar en las próximas elecciones, no se pone de acuerdo, pero abajo la población se pone de acuerdo. Y cuando tú ves los resultados de las elecciones, tú ves que hay dos grandes bloques. Y si eso existió en el 2016, ahora las condiciones son todavía más poderosas para que haya un bloque del cambio. Y lo que yo le digo a esos amigos, gente muy buena, con muchísimo sentido y deseo de mejorar el país, es: no podemos estar de acuerdo en todo, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero yo creo que sí estamos de acuerdo con lo más importante, que es un cambio en el gobierno en temas fundamentales, donde exista transparencia, donde exista honestidad, donde exista que realmente haya una mucho mejor calidad del gasto público, para que ese crecimiento que hay en el país no solamente sea de estadística, sino que se siente en la mejoría de la calidad de vida de la gente. Y al PRM le puede ir bien a pesar Entonces del tope de las alianzas. yo pienso que eso se va a entender en su mayoría de partidos. Bueno, puede yo ir estoy de bien. acuerdo, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que en una democracia verdadera el país tiene que aprender a vivir con las diferencias, ¿no? Claro, pero el PRM le fue bien, bastante bien, para ser un partido que tenía 1 año y medio más o menos en las últimas elecciones, pero tenía una cuota muy importante de las candidaturas que había reservado para la alianza. Ahora no puede ser, por el tema del 20% establecido en esta ley de partidos. Con este nuevo esquema, ¿entiende que como quiera le va a ir bien o mejor al PRM en las próximas elecciones? No, pero el PRM va a ganar las elecciones, tú no puedes tener dudas. Mira, lo que va a pasar en el 2016... Aún con menos alianzas. Pero es que eso habría que ver la forma en que se hacen esas alianzas. Mientras menos Mira, avance, menos compromiso. tú sabes lo que va a Pero hay un pasar. techo. No, tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes lo que va a pasar en el 2020. Es un tsunami por el cambio, que ni siquiera se va a reflejar en las encuestas. Ya en las encuestas se está reflejando, pero el tsunami que viene, lo que va a venir por el cambio, es mayor de lo que reflejan las encuestas. Yo quiero que ustedes graben este programa para que lo pongan después. No, Sí, no se- se graba. se graba, ¿Y qué va a claro. pasar? ¿Hasta dónde van a llegar esas aguas? No, va a ser un tsunami positivo. Porque el tsunami... Va a entrar por 3 niveles, por el nivel presidencial, por el nivel congresual y por el nivel No municipal. importa con quién compita, porque antes de ayer Hipólito Mejía dijo que él prefiere competir, si fuera el candidato, él prefiere competir con Leonel Fernández que con Danilo Medina, porque tenía más tela por donde cortar, lo estoy parafraseando, en cuanto a los actos de corrupción que hubo en los gobiernos. Mira, de yo realmente con ¿Usted el que... tiene un contrincante favorito? No, yo creo que como quiera, aquí el que se va a vencer es al PLD. Ok. Aquí se va a vencer al PLD, sea quien sea el candidato u otro que sea el candidato. Aquí se va a vencer al PLD, Si el, sea quien sea el presidente, si candidato. el presidente Medina cumple lo que dijo en una entrevista tuvo mucha resonancia en su momento, de que en marzo va a decidir si va a anunciar su decisión, porque él dijo, yo ya tomé una decisión, pero lo voy a anunciar en marzo. ¿Qué cambio se produciría? ¿Cuál sería el efecto? Bueno, yo Por quería ejemplo, ver cuál entrevista, si fue cuando No, él con la de juró por Yana, Dios que no iba. No, o la de eso. Yana Tavares. La de Yana Tavares que dijo, ella le preguntó sobre la reelección. Él dijo, yo tengo una decisión, pero voy a esperar hasta marzo. El presidente ha dicho que, a diferencia de muchos políticos que tienen lo que él llama una mecha corta, es decir, que actúan, quiso decir con eso, que actúan irreflexiblemente y que toman decisiones muy apresuradas, que él tiene una mecha larga. Y evidentemente esa mecha es larga porque mucha gente está desesperada por saber cuál va a ser la decisión que va a anunciar el presidente. En el caso eventual, y es para uno tener una idea de cómo visualiza la oposición más importante, porque el PRM es el partido más importante de oposición, sin lugar a dudas. Es decir, en el caso eventual de que el presidente diga,
voy a intentar una reforma de la Constitución para postularme nuevamente, porque tengo ese derecho. Un ejemplo, ¿cuál sería el efecto? Derecho, no, él tiene tendría ese deseo. Bueno, pero él puede decir el derecho, Sí. yo no le voy a quitar eso, porque ¿cuál sería el efecto que eso tendría, no solo en la oposición, sino en el ambiente político nacional? Mira, ¿Se ha hecho un cálculo yo sobre primero eso? quiero decir lo siguiente. Yo, quizá lo que digo, muchos dirán, y muchos lo dicen cuando lo digo privadamente, que es una ingenuidad. Yo todavía pienso que yo tengo muchas diferencias con el presidente Danilo Medina en su forma de gobernar, en su forma de actuar. Pero ustedes son amigos. No personales, yo no tengo Sí, ninguna claro. enemistad personal ni con él ni con ningún político dominicano. Yo mantengo siempre los temas, la diferencia de tipo política, pero no de términos personales. Yo tengo con él una amistad y con su familia mucho respeto. Ahora bien, yo todavía pienso que él está jugando por temas internos, pero que a él le va a salir una parte de su ser, como yo creo que tiene un sentido patriótico, y va a reaccionar como tiene que reaccionar para bien de la democracia, y diciendo que él va a respetar la Constitución. Yo tengo fe todavía en que eso va a pasar. Yo lo he dicho, lo voy a repetir aquí, yo pienso que lo peor que le puede pasar a él y al país es ni siquiera una reelección, que no va a pasar, pero lo peor que le puede pasar al país es un intento de repostulación. Sí, pero Eso va a desestabilizar el sistema político dominicano. a lo que me refiero es que supongo que como estratega, sus estrategas políticos tienen que tener dos planes, ¿no? Usted tiene que tener una campaña Sí, pero diseñando... yo no avanzo hipótesis ni eventualidades. Cuando eso venga, ustedes me invitan de nuevo al programa y además ustedes van a saber perfectamente lo que va a hacer el Pero a PRM en ustedes ese les momento. conviene como estrategia No, pensando, porque el divide y vencerás. Es lógico que dentro del PLD hay dos grandes fuerzas, el danilismo y el leonelismo. Incluso hay algunos de los leonelistas que han dicho, si el presidente intenta una nueva reelección, pues formamos tienda aparte. Eso no está confirmado, pero bueno. Pero ahí aplica el divide y vencerá. Si él dice que va a buscar una nueva reelección, entonces el PLD se divide. Sí, hay no mucha le conviene gente, a ustedes que hay el PLD mucha, se sí, divida. pero te voy a decir, hay mucha gente que tiene esa tesis de que convendría porque se dividiría formalmente el PLD. Lo único, Leila, ¿tú sabes a quién no le conviene? Al país. Entonces nosotros tenemos que actuar como estadistas por encima de nuestras decisiones políticas. Y eso sería fatal para la institucionalidad y el sistema político dominicano. Ahora, hay muchas formas de interpretar la Constitución, y no en el caso suyo. Por ejemplo, hoy sale en la prensa una declaración del expresidente Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Dice que su empeño mayor es preservar, luchar para que se preserve la Constitución, porque la Constitución es muy clara en lo que tiene que ver con la fijación de los límites del ejercicio del poder. Todo el mundo está de acuerdo aquí que el ejercicio del poder tiene que tener un límite, ¿no? Porque si no, son presidencias vitalicias. Pero que venga en labios de alguien que ha sido 3 veces presidente y que aspira a otros 2 periodos, resulta un poco... No, mucho más. Bueno, hasta el pero- 2044. el plan Bueno, que pero por lo ponemos. menos si él resulta electo, ¿no?, del presidente, puede optar por la reforma. Y evidentemente lo que se hizo, yo soy de lo que cree que lo que se hizo en el 2005 no fue más que restituir lo que se había prohibido en el 2010, que no tenía otro sentido que prolongar la carrera presidencial de un líder político cuya carrera terminaba en el 2012. Por eso lo que yo se hizo digo, en el 2010. Sí, la reforma del 2010. Sí, usted dice 2005, en el 2010. En el 2010. La Sí. reforma del 2010 tenía el propósito evidente. De Mira, habilitar. aquí de prolongar penosamente, todas las constituciones que se han modificado la han hecho no para beneficio del país, sino para beneficio político del presidente del turno. Y esa ha sido la tragedia, y tú conoces muy bien la historia dominicana, Miguel, esa ha sido la tragedia de la República Dominicana. Hay muchísimas tesis, inclusive la de José Francisco Peña Gómez, que te dice y te hace un recuento histórico en ese sentido. Esa es la tragedia dominicana de su democracia, de su desarrollo,
Recuérdate el libro Los Responsables de Víctor Medina Vene, cuando le atribuye a ese intento de expansión, a la interpretación de la Constitución. Aquí hay algunos juristas interpretando la Constitución de ahora. Yo creo que es bueno que lean esos libros. Que le atribuye a esa extensión de 2 años de Horacio Vázquez la tiranía trujillista. Sí, claro, eso tuvo... Entonces, vamos a dejar la Constitución tranquila. Vamos a dejar esa Constitución tranquila. Eso es lo que le conviene al país. Y si algunos diputados del PRM, en caso de que no la dejen tranquila, votan a favor de una reelección, quizás pensando en que le conviene al partido. No, pero hay una división, decisión. No en su beneficio Sí, hay una personal. decisión. Yo no creo que eso pase con ninguno de los diputados. No he escuchado. Pero hay una decisión del partido en ese sentido. Y no es lo que cada uno. Si aquí en un partido piensa y actúa por lo que piensa cada quien, entonces no es un partido. Eso es una manada sin ley y sin reglamento. Vamos a rescatar un poco el método socrático con relación a algo que prevalece en el ambiente dominicano. Vamos a hacernos algunas preguntas y para llegar a una solución, para llegar a una meta. Nuevamente voy a lo hipotético. Bueno, el presidente dice en marzo, yo no voy, respeto la Constitución de la República, pero no puedo aceptar un transitorio en la Constitución de la República que me denigra y denigra a mi familia. Y yo prometo... ¿Es el transitorio que él escribió? Bueno, no, sí, exactamente, pero quiero decir porque quiero ponerme en la mente... No, pero yo estoy haciendo lo hipotético también, tengo que hablar. Quiero ponerme en la mente de muchas posibilidades. Sí. Si quiero, como dicen los políticos y los estrategas, vamos a movernos, vamos a analizar algunos escenarios que pueden darse en el ambiente político. El presidente dice eso, ¿no? Jura y firma y todo lo que quiera, las garantías que la sociedad le exija en ese caso. En esa eventualidad, ¿usted cree que es correcto que una constitución tenga ese párrafo? No importa que él lo haya puesto para garantizarse su reelección en el 2016. Porque a mí me parece que ese párrafo es redundante, porque hay en el mismo artículo en el que aparece ese párrafo, dice 2 periodos y nada más. Entonces, ese último es como muy denigrante, es decir, y mucha gente, muchos expertos, yo entre ellos, entiendo que ese párrafo debería aplicarse a otros 2 expresidentes que aún están vivos. Bueno, pero ese es otro tema, pero el párrafo no es denigrante y está en una enorme cantidad de constituciones del mundo. No, porque la Constitución lo menciona, no dice quién es, pero lo voy a mirar. Bueno, pero es que habría que poner... ¿Tú te imaginas que no se hubiera colocado ese transitorio? Bueno, pero vamos a hacer la hipótesis que tú quieres hacer. ¿Tú te imaginas que no se hubiera colocado? No, pero yo no estoy defendiendo además ese ninguna transitorio lo puso él mismo. Lo puso él mismo en su modificación a la Constitución. Yo creo que si analizamos bien la historia que condujo a ese párrafo, está en una declaración que el doctor Leonel Fernández le dio a la señora Alicia Ortega y que yo recuerdo perfectamente, donde en una entrevista que dio en Palacio Nacional en el 2011, sí, pero mire, donde él decía que a fin de cuentas, cuando le preguntaron, obviamente una pregunta ordenada, cuando le preguntaron qué opinaba él de la prohibición que vedaba su intención de postularse de nuevo, y que él había establecido en su propia Constitución, él dijo, al fin de cuentas, cuando se trata del jefe de Estado o del presidente de la República, la voluntad la tiene finalmente el pueblo dominicano. Consciente de haber dicho eso y el peso que eso podría tener a lo interno de su partido, él estableció ese párrafo. Por eso yo digo, independientemente, sin lugar, desde una perspectiva imparcial como periodista, yo pienso que ese párrafo y la prohibición tiene, para los fines internos del PLD, una raíz perversa. Bueno, eso es posible, pero el problema, Miguel, es que la República Dominicana no es ni PLD, ni Leonel, ni Danilo. No, pero yo no me refiero a eso. Sí, pero yo te estoy diciendo lo que yo tengo que hablar, y yo hablo
a favor de lo que le conviene al país. A mí Leila me dice, o me pregunta, lo mismo que dicen otra gente, pero te conviene quizás una división del PLD con una reelección, pero no es lo que me conviene a mí, es lo que le debe. Nosotros estamos aquí para accionar a favor del país. Por eso es que la gente se olvida, y muchos políticos se olvidan de que su finalidad no es llegar al país, es llegar al poder, sino mejorar la calidad de vida del país, mejorar sus instituciones, y ese es mi objetivo. Entonces, en ese sentido, el país no es Leonel, el país no es Danilo, el país no es para jugar con la Constitución como ellos lo han hecho, y ya esa Constitución hay que respetarla, buena o mala. Y en caso de variarse, tiene que ser una gran consulta nacional para lo que realmente le convenga al país y no para lo que le convenga al presidente de turno. O sea, que tampoco apoyaría la reforma, incluso si el presidente hace un compromiso de que la quiere solo para eliminar el transitorio, pero no para buscar una reelección él. No apoyaría ese esquema. Pero yo te hago una pregunta. Entonces, aquí hay que entrar y preparar una constitución para poder una elección, y después también preparar y cambiar la Constitución para otro momento. Para la historia, no, pero porque eso a lo que queda me en los refiero, textos. a lo que me refiero es lo siguiente. Como dicen Tannibal, a lo que me refiero es lo siguiente. El párrafo transitorio tiene una sola finalidad: evitar que el presidente en ejercicio pueda optar por un tercer mandato. Desaparecida esa posibilidad, porque ya definitivamente él no puede. ¿Cuál es el objeto de tener ese párrafo en una Pero entonces, si ya no Constitución? sirve para más nada, o sea, si ya no tiene ningún objeto. no Bueno, tiene pero ningún está en el sentido. texto. Un Lo que tema quiero histórico. decir, Mira, mi posición es hoy, en este momento, de que esa Constitución no debe de tocarse. Si se toca la Constitución, es peligroso. En este momento, esa es la posición del partido. Además, nuestro partido tendría que discutir a lo que me cualquier situación. refiero es que lo transitorio en cualquier texto tiene un plazo de vida o de existencia. Tú me corriges como abogada. Es decir, Sí, lo dice. el párrafo es muy claro en que el presidente Medina, si ganaba las elecciones del 2016, no podía postularse en el 2020. Ya él no se puede postular. Un ejemplo, ¿no? Que él diga, no, renuncio, y si tengo que firmar ante el Papa, cualquier cosa que sea de una garantía es suficiente. Ya ese párrafo, bueno, pero ese párrafo ya no tendría sentido. A eso es a lo que me refiero. No, y él puede decir, yo, para mí, para mi familia, y no estoy defendiendo eso, a mí me es irrelevante que se quede o no se quede. Yo lo que estoy... Yo creo que estamos en una discusión, si es irrelevante esa parte. No, pero lo que quiero decir es que posiblemente la existencia de ese párrafo puede tener una influencia en la decisión que se tome. Y no se puede menospreciar la importancia que ese párrafo tiene en la decisión que pueda tomar el presidente de la República. Eso es lo que a mí me parece, no sé. Yo no estoy en sus pantalones y no sé realmente en cuál va a ser su decisión. Mira, Miguel. Lo que quiero decir es que yo soy mira, que más Miguel, que nada, si usted tú- sabe muy bien. Oye, yo he revisado y he estudiado muchas veces la historia dominicana. Hay que volverla a leer y a veces Sí, hasta claro. con diferentes historiadores, porque muchos historiadores te agregan anécdotas que no existían en otros de los libros de la historia. Cuando un presidente quiere repostularse, te busca la más increíble de las excusas. La más increíble. Entonces, yo pienso que aquí no debe haber, ya él tiene que respetar la Constitución que él hizo. Y es lo que le conviene a él, y es lo que le conviene al país. Esa es mi posición. Bueno, pero eso yo creo que esa posición la comparte mucha gente. Exacto. Lo que me refiero es que hay dos tipos de reelección. Y hay una sola que prohíbe la Constitución de la República. A mí me parece que la reelección diferida, que es la amenaza que se yergue sobre el proceso electoral, puede ser tan perniciosa como la reelección consecutiva. Yo estoy de acuerdo contigo. Que sería la reelección de Pero yo Leonel estoy- Fernández, yo- una claro, reelección Yo estoy de diferida. acuerdo un cuarto contigo. mandato. Estoy de acuerdo contigo. Pero esas han sido las modificaciones que se han hecho a la Constitución. Yo pienso que la Constitución, para mí, en aspectos importantes, la Constitución de 2010 fue un retroceso institucional. ¿En cuáles otros aspectos aparte Yo de pienso la unificación de las elecciones. Eso en nada contribuye a la democracia Y dominicana. además que tenía un solo propósito personal, que era Claro, eso no rehabilitar Era una carrera el- presidencial que moría. Hay una serie de temas ahí que... Bueno, dos.
Dos. También la de Hipólito. Sí, La de pero- Leonel y la de Hipólito. Entonces, eso realmente... Pero a Hipólito le llegó por carambola. Porque por Ricochet, sí. Sí, pero realmente esa constitución, que evidentemente como todo lo que hace, tiene aspectos positivos, pero en el tema político, el objetivo era ese. Sí. El objetivo era poder presentar otra vez al presidente Fernández. O sea, lo que el presidente Fernández está ahora mismo defendiendo, él fue uno de los... Usted es economista y maneja bien el lenguaje y el léxico económico porque eso fue lo que usted estudió. Y además es un empresario que sabe los efectos que tiene cualquier cambio en lo que nosotros llamamos las reglas del juego, ¿no? Que a mí me preocupa mucho que cosas tan importantes se rijan como se rige un juego. ¿Cuál se podría hacer en el aspecto económico, el peor de los escenarios en este año preelectoral? Mira, el principal problema que tiene la economía ahora es su nivel de endeudamiento. Y yo voy a hablar de eso, y lo anuncio aquí, voy a hablar de eso la próxima semana. Miren, señores. ¿Dónde va a hablar de eso la No, próxima voy a hacer semana? una presentación. En rueda de prensa. En rueda de prensa. Ok. Oye, nosotros habíamos proyectado, nuestros economistas, que para el 2018 se iba a pagar en intereses de la deuda un 27% de los ingresos tributarios. ¿Ustedes saben cuánto ha terminado eso? En un 32%. El 5% más. O sea, un 5% más. La nueva estructura de la deuda internacional, que antes eran los gobiernos o las instituciones multilaterales, ha cambiado. Son los mercados financieros. Entonces tú siempre puedes reenganchar, como se dice popularmente los financieros, la deuda. El grave problema o el tema de la deuda es el costo de los intereses. Y si los mercados financieros ven que tú sigues en un constante déficit, que tú estás sumamente presionado, como en ese caso de que tienes que destinar el 32% de tus ingresos tributarios al pago de la deuda, y cuando hablo de la deuda del sector financiero, que es la del Banco Central, la que ya le dicen cuasi fiscal, que aquí se inventan unos términos siempre, porque eso no existe en otros sitios, y la deuda del sector no financiero, que es la deuda del gobierno central, que se hace a través del Ministerio de Hacienda. Con una situación de que cuando vienen a hacer deuda, entonces compiten entre el Ministerio de Hacienda y en la gobernación del Banco Central, lo que hace que suba los intereses, porque no hay una unidad en el equipo económico el actual gobierno. Entonces, para mí... Pero eso garantiza la independencia del banco, ¿no? No, eso no tiene que ver absolutamente nada con la independencia del Banco Central. En todos los gobiernos, de los gobiernos solamente hay una institución que toma deuda. Y eso incluso Miguel Seara ha escrito sobre eso, que dice que en este país todo es especial, porque en vez de un padre de la patria hay tres, en vez de una virgen hay dos, sí. y en vez del Ministerio de Hacienda que debe tomar deuda, entonces hay dos organismos que toman deuda. Entonces, eso es improcedente totalmente. Que el Banco Central tome deuda y también lo haga el Ministerio de Hacienda. Entonces, el tema es el siguiente. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la independencia. Pero La independencia del Banco es Central tiene que ver con la política monetaria. Sí, pero y eso es para establecer su política monetaria. para atajar la tasa, mantener la tasa, ¿no? No, eso no es para mantener la Digo, tasa. Lo que pasa es que cuando la crisis bancaria se dejaron unos certificados por 72 mil millones de pesos y eso anda por 600 mil ahora. Cuando esos certificados pudieron plenamente y estaba la ley de capitalización del Banco Central para irlo eliminando en un periodo y no se ha cumplido la ley de capitalización del Banco Central. ¿Cómo sería en un gobierno suyo? Entonces, partiendo de tener esa ley. Sí, pero déjame decirte, eso realmente es un tema grave. El tema de la deuda. Nosotros hemos estudiado y no encontramos otro país en el cual haya que destinar esa cantidad, o sea, un 32% de los ingresos tributarios. O sea, ¿qué es los ingresos que tiene? Porque este país no tiene ingresos no tributarios. Ya no tiene el CEA, ya no tiene ninguna otra institución. Entonces, a nosotros, ¿sabes cuáles son los últimos chelitos de ingresos no tributarios? La refinería y el Banco Central. Y el Banco de Reservas, perdón. Los ingresos los ingresos de la generadora. Pero eso apenas te llega a 4 mil millones de pesos, que es irrelevante. Entonces, eso es grave.
gravísimo. Y por eso entonces hay una tendencia a que la tasa de interés de nuestra deuda suba. Y por tanto, entonces nosotros estamos tomando deuda para pagar intereses, lo que es un esquema Ponzi. Así cualquiera tiene un crecimiento económico. Como pagar Tomando una tarjeta deuda, con otra tarjeta tomando de crédito, deuda, claro, sí. exacto, vamos a ponerlo así que la Para gente que lo la gente, entiende. sí, Tú lo vas entienda. a un cash machine, tú Haz un bajas balance por la efectivo. Mastercard con un dinero para pagar entonces la Visa. Pagar una ¿Tú sabes tarjeta de crédito cuánto con era otra ese tarjeta de porciento? crédito. Oye, Miguel y Leila, ¿tú sabes cuál era ese porciento en Grecia cuando la crisis, la enorme crisis de deuda de Grecia? Un 21%. Y nosotros tenemos un 32% hoy. La diferencia es que Grecia tenía que responder ante el Bundesbank, o el Banco Central de Alemania, que le tenía, y por eso creó la crisis, y nosotros no tenemos nadie que nos controle, porque Pero ni siquiera aquí- tenemos acuerdo aquí no con el hay Fondo crisis. Monetario Aquí no Internacional. solo no hay crisis, aquí nos han elogiado organismos internacionales como la CEPAL por nuestra economía, y si bien han hecho la salvedad de la deuda, la proyección para el año es buena. pero fíjate, cuando hay abundancia de dinero, esa la crisis no se ve. La crisis se ve cuando viene el tema del pago. Y si tú tomas más prestado, y no es así ya. En Fondo Monetario, el Banco Mundial, la último informe del Fondo Monetario, que siempre son muy diplomáticos, en la forma de actuar, en la forma de decir las cosas, advirtieron claramente sobre el tema de la deuda. Y además, te voy a llevar historia. ¿Tú sabes quién le dieron el país del mejor desempeño económico un año antes de la crisis de Grecia, de Grecia, en Europa, a Grecia? ¿Quién se lo dio? El Fondo Monetario Internacional. Le dio el país del mejor desempeño económico. Entonces, eso es gravísimo. Y te lo estoy diciendo y es la opinión no solamente de nosotros, es la opinión de todo el empresariado. Ese es el principal problema. Oye, Miguel, aquí con dinero cualquiera es bueno. Ahora, Y con cualquiera, cogiendo prestado, cualquiera es un excelente gobernante. como dice, cualquiera te estudiando, lleva, más poco está creciendo el país. Estudiando cualquiera pasa, ¿no? Oye, está creciendo el país. Y entonces tú también con el manejo de la... Aquí no hay estabilidad, quiero decir esto para que esté claro como economista. Aquí no hay estabilidad macroeconómica. Aquí hay una estabilidad de la tasa de cambio. Son dos cosas diferentes. Ahora, yo gano la presidencia de la República. Gano la presidencia de la República, me enfrento al problema de la deuda. ¿Qué puedo hacer? No. Muy claramente. Sí, Primero, ¿qué puedo yo te voy a hacer? decir Porque en términos generales. tengo que pagar. Tú tienes que mejorar la calidad del gasto público. Que volver a mi pregunta, ¿cómo lo haría diferente? Sí, pero ahí te lo voy a si decir. fuera Tú su tienes que mejorar la gobierno? calidad del gasto público. Nosotros determinamos en las elecciones pasadas que había entre corrupción y despilfarro 100.000 millones de pesos. Nos dijeron locos, que fuéramos a la economía. Pero sucede que el BID determinó que no era eso, que eran 160.000 millones de pesos que se iban en despilfarro. Más y el gasto corrupción. tributario, que son las exenciones. No, de eso ya es aparte. Bueno, eso es un 8% del PIB. Sí, pero eso ya es aparte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Nosotros pensamos que tú no puedes hacer un shock en la economía. Tú tienes que hacer un gran pacto económico con todos los sectores de este país para llevar ese nivel de la deuda en 12 o 15 años a niveles aceptables. ¿Y qué tú tienes que hacer? No tomar, si tú vas a pagar 2.500, tienes que pagar 2.500, 3.000 millones de dólares. Tú lo pagas, lo vuelves y lo tomas, pero con el crecimiento de la economía, eso va a ir disminuyendo en términos relativos. Y eso no es lo que está haciendo el gobierno. Pero absolutamente lo contrario. Está tomando prestado por encima del crecimiento de la economía. Pero peor, tiene un déficit primario. ¿Qué quiere decir eso? Que está gastando, o sea, en sueldos, en los cargos fijos, que son los sueldos, salarios, intereses, los ingresos tributarios están por debajo de las cargas fijas del gobierno contando los intereses. O sea que nosotros estamos tomando prestado, como dije anteriormente, para pagar intereses. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer ante los organismos internacionales y ante los mercados financieros es decir, mire, ya yo tengo un equilibrio en el sector primario. O sea, nosotros estamos pagando con los ingresos tributarios, los sueldos y salarios y los intereses. Por lo tanto, usted tiene que bajarme la tasa de interés, porque ya yo estoy camino a
mejorar y a estabilizar nuestra economía. O sea, es una serie de medidas que tienen que tomarse, que no la ha tomado, y es la irresponsabilidad más grande de los gobiernos del PLD. Una barbaridad, señores, lo que están llevando a la economía dominicana. Pero ¿cómo un deudor le puede decir a un acreedor que usted tiene que bajarme la tasa de interés porque yo lo estoy pagando? No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que en los mercados financieros tú tomas deuda todos los años. Tú pagas y tomas deuda, lo que se llama reenganchar la deuda. Sí. Cuando tú le dices, mira, ya yo no tengo déficit primario, yo tengo un equilibrio en el sector primario. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Hay algo positivo, que es que hay una gran abundancia de capitales en los mercados internacionales. Entonces yo puedo decir, miren, yo me estoy ya corrigiendo, estoy mejorando en cuanto a mi situación fiscal. Entonces, en ese sentido, yo voy a colocar, en vez de pagarme a 6,5, yo voy a colocarlo a 5%. La nueva deuda. La nueva deuda, obviamente, tú no puedes cambiar la vieja deuda, pero esa nueva deuda te va bajando. ¿Tú sabes cuál es el promedio de la deuda dominicana, los intereses? Entre pesos y dólares, 8,5. Cuando aquí hablan de que en Japón, no, que en Japón tiene un 200% del PBI, que es la peor relación que tú puedes tener, y que para tenerlo, sí, tiene un 200% del PBI en deuda, pero ¿tú sabes cuál es el promedio de la deuda de Japón? 0.6. No, y el aparato productivo también. No, pero además 0.6, con una presión fiscal que es 3 veces la de nosotros. O sea, que ellos recaudan mucho más de su economía que nosotros. Y lo otro que tenemos que hacer es una reforma tributaria. Reforma fiscal, perdón. Fiscal quiere decir tributaria y del gasto público. O sea, mejorar. Aquí lo peor que hay es la calidad del gasto público. Aquí tenemos instituciones que se triplican, aquí tenemos unas nominillas terribles. O sea, el partido más caro del universo es el PLD. Entonces, ¿qué haría para bajar esa hipertrofia del Estado? Mejorar la calidad del gasto público. ¿Eliminaría instituciones? ¿Recortaría empleados? No habría ninguna diferencia. O sea, nosotros mantendríamos la demanda agregada, el gasto agregado. Ahora, lo que pasa, aquí tú tienes la dicotomía de que tú tienes en instituciones 200 empleados que no hacen nada, que han habido cantidad de denuncias en ese sentido. Pero tú no tienes los hospitales, Leila, lo que debe de tener. Tú no tienes los recursos que tienes que tener. Para tú aplicar la ley de seguridad social, tú necesitas 35,000 millones más. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a llegar y va a iniciar despidos masivos de esos empleados? Pero te he dicho que no. Yo te he dicho que tiene que haber una readaptación. Ahora, aquí los que estén cobrando nominilla del PLD se van. Ahora, los empleados de carrera no solamente se quedan, sino van a mejorar su salario y sus condiciones. Pero el Estado Dominicano está hipertrofiado, eso es evidente, y esa es una crítica con sentido de la oposición política. Es decir, el Estado pero no funcionaría... solamente hipertrofiado, Miguel, es que se está gastando en lo que no se está gastando. Si tú me dices, mira, se está gastando mucho, pero se está gastando en salud y está mejorando la salud. No. Salud es la cenicienta de este gobierno, eso es lo peor. Aquí ha habido un retroceso tremendo en salud. Si tú me dices, mira, es que la seguridad nos cuesta mucho, pero tenemos seguridad en la calle. No, es que le seguimos pagando sueldos de miseria a la policía. Ahora, ¿quiénes son los que están ganando bien este gobierno? Los dirigentes del PLD. Ahora, los que están trabajando en la administración pública continúan en los peores niveles. Pero quiero volver a lo. Yo asumo la presidencia de la República, yo, Miguel Guerrero. Sí. Y me veo, entro en una encerrona, evidentemente, porque me encuentro que yo soy partidario de una sincerización de la economía. Yo entiendo que tengo que regular el gasto público, que el mantenimiento del aparato estatal es una carga demasiado onerosa para la sociedad dominicana, y intento hacerlo. ¿Qué hago? Lo primero que veo es que el Estado funcionaría mejor con 250,000 empleados y tiene 600,000. ¿Qué hago? Yo me pregunto, ¿qué hago? Voto 350,000. Al otro día tengo que renunciar a la presidencia. Pero obviamente. Es que no solamente, que no te creas que los gastos superfluos solamente son el tema de los empleados. Hay instituciones que sí, que tú tienes la misma cantidad de nominillas que lo que tienes de los empleados regulares. Pero es que también es un despilfarro total. Tú sabes la cantidad de dinero que se gasta aquí en viajes, que se gasta aquí en restaurantes, que se gasta aquí como si este fuera un país rico y millonario. Aquí cuando viaja cualquier ministro, se van 7 en primera clase y se van a 17 convenciones todos los años. No es solamente los sueldos y salarios, los sueldos y salarios es una parte de eso. Así, aquí lo que estamos hablando es de eficientizar el gasto público. Y en lo relativo nosotros no vamos a gastar menos, sociales, nosotros vamos a gastar mejor.
Incluso los planes sociales, ¿tú sabes cuántos son? Son apenas, esos planes sociales que se habla tanto, son apenas unos 12,000 millones de pesos. Nosotros hemos hablado incluso de duplicarlo, con condiciones incluso de convertirla también a ese. En vez de 800 pesitos que no le dan ni siquiera para sus medicinas, nosotros llevarla a 1,600 y esos son apenas unos 6,000 y pico millones de pesos más. Son centavos. En esa reforma fiscal... Entonces ustedes no están en desacuerdo con esos programas sociales. Están, pero ¿cómo va a ser si lo iniciamos nosotros? ¿Tú sabes quién fue el primero que habló de esos programas sociales? Fue mi papá, que habló de darle 280 pesos hace 25 años. Y la gente se reía de eso. Y eso después lo establecieron. Tú sabes que eso está en toda Latinoamérica. Eso no es aquí solamente. Eso lo iniciaron en México por una situación de cómo tú dabas los subsidios, si los subsidios directos o los subsidios indirectos. Y se determinó que los subsidios directos eran no solamente más baratos, sino más efectivos. En esa reforma fiscal de la que usted habló, que haría, mencionó la parte del gasto público, pero en la parte relativa a impuestos, ¿usted haría algún cambio a la estructura actual? Claro, mira, recuérdate que la política fiscal es política tributaria y política del gasto público. Claro. Yo hablé de eficientizar, no de gastar menos, de gastar mejor. De gastar mejor. En cuanto a la política tributaria, yo pienso que hay que hacer una reforma tributaria. Pero una reforma tributaria, ¿tú crees que aquí se puede subir el ITEVI? No creo, pero... ¿Tú crees que aquí se puede subir el impuesto a la renta? No. ¿Cuál fue la reforma tributaria? Pero tampoco creo que se pueda bajar. A menos que la del 89 de Balaguer. Pero perdón, la del 92. Bueno, comenzó en el 89. Pero la reforma tributaria fue en el 92, que Balaguer ni siquiera la quería porque pensaba, al bajar las tasas, decía, pero esto es una locura. Leila, la mayoría de las veces que se bajan las tasas se aumentan los ingresos, porque se elimina la evasión. La reforma tributaria que tiene que venir aquí es de disminución de las tasas y va a aumentar los ingresos. Pero ampliando la base imponible, en el caso del ITEVI, por ejemplo. En algunas partes del ITEVI se puede aumentar la base, pero principalmente cuando tú disminuyes las tasas, está demostrado que mucho más personas, mucho más participantes entran a la formalidad. Pero usted va a país con la mitad del país, la mitad de la población informal, no se va a desarrollar nunca. Pero usted bajaría la tasa del ITEVI, pero ampliaría la base. Oye, sí, pero fíjate lo siguiente. Tú tienes no solamente el ITEVI, estamos hablando también claro. de... Pero el ITEVI es pero por ejemplo, te voy a poner otros ejemplos. El impuesto a la transferencia de un 3%. Tú eres abogado. Eso, cantidad de personas hacen 2 contratos. Sí, claro. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría. Señores, entonces vamos uno para la renta eso promueve, y vamos a ser transparentes. Promueve la ilegalidad. Claro, por Dios. Y todo, y ITEVI o IVA, o sea que así es que se le llama en otros países, el impuesto al valor agregado. Está demostrado que todo IVA o ITEVI, como se le llama aquí, de más de un 10%, lleva a la evasión. Pero el IVA yo creo que no se aplica a los servicios en México, ¿no? Bueno, eso depende en cada país tiene su posición. Pero lo que quiero decir es que nosotros vamos a presentar también una propuesta de reforma tributaria, donde va a ser bajando las tasas para aumentar los ingresos. Bajando las tasas sin ampliarlo, o sea, bueno, apostando te quiero a la decir, teoría de que bajando las tasas la gente tributa más. Oye, pero la teoría no. La tesis, sí. La tesis que se ha demostrado. Es posible que haya que aumentar la base en algunas partes, eliminar algunos incentivos también. Y exenciones. Lo mismo, incentivos y exenciones. Pero eliminarlos algunos, pero básicamente, señores, aquí, y simplificar el código. Eso es la otra cosa. ¿Cuál código? El código tributario. ¿Y el laboral? Sí, bueno, ya ese es otro tema que se tiene, que creo que se está trabajando. Pero simplificar el código tributario. Es un código que cada vez se ha puesto. La supuesta, después de la verdadera reforma del 92, han habido 9 parches tributarios que lo que han hecho es complicar. Sí. Y cada una de esas resoluciones a la DGI todavía complica más el código tributario. Entonces, eso es lo que se busca. E incluso hay estudios de que bajando las tasas se aumenta la presión fiscal en un 3%.
Entonces lo subiríamos a un 17%. O un 18%, yo creo que ahora está en un 15%. Sí. Hay un tema que no quiero que terminemos la entrevista sin saber su posición detallada, porque cada año noto que para la población es más importante, y me refiero al tema migratorio, el derecho migratorio, específicamente a las relaciones de República Dominicana con Haití. ¿Cuál es la posición de Luis Abinader y qué haría diferente en un gobierno suyo? Lo primero, mira, aquí no hay una política exterior en relación con Haití. No la hay. Yo tendría una política exterior en relación con Haití. Segundo, la política migratoria. Pero aquí hay una ley migratoria, Leila. Si tú cumples la ley, porque es que aquí hablamos, ¿qué vamos a hacer? Es que si tú cumples con la ley de migración, aquí no habría ningún extranjero ilegal, por Dios. Aquí lo que hay que cumplir con la ley migratoria. Eso es lo que hay que hacer, señores, pero cumplir, y cumplir a todos los niveles. Cumplir a todos los niveles en eso, porque aquí también hay mucha hipocresía en ese aspecto. Hay mucha gente, una parte que habla, pero también hay muchos sectores que tienen haitianos en que su tienen haitianos ilegal, trabajando, sí. Y muchos de los que hablan de Haití, en su casa hay haitianos trabajando. Sí, en su finca. Entonces, aquí hay que aplicar la ley migratoria. Ahora, hay que aplicarla con sentido, como nosotros hemos hablado. Tú te vas a la frontera norte y mira lo que tú te encuentras. Tú estás en la Mata de Santa Cruz, y que es un sitio donde hay mucha producción bananera, y tú te vas a una primera reunión y dice, levante la mano los que están desempleados, y si hay 400 personas, 380 te levantan la mano. Perfecto. Y después tú te reúnes esa noche en Azobanano, en Mao, y entonces en Mao te dicen que no aparecen dominicanos para el trabajo agrícola. Entonces también para eso está un ministerio que se llama Ministerio de Trabajo, para juntarse con los productores agrícolas y decirle, vamos, y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, para mejorar la competitividad en la producción, que se puede mejorar mucho más la competitividad y la productividad en términos de la producción de mano. Y decirle, miren señores, nosotros como gobierno, nosotros vamos a aportar, le vamos a entregar un SENASA a cada uno de los empleados agrícolas. Y vamos a hacer un plan de vivienda conjuntamente con el INVI para nosotros dominicanizar el trabajo aquí agrícola. Entonces usted está de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional relacionado con SENASA, ¿no? No está obligando a todos los empleados públicos a inscribirse en SENASA. No, por eso, por eso es otra cosa. Ayer, sí, claro. Sí, pero yo estoy de acuerdo. Lo que yo estoy hablando es, porque estos no serían empleados públicos, estos son empleados privados. Sí. Lo que yo estoy hablando es un incentivo que se le haga para dominicanizar el trabajo en el campo y eliminar el tema de los trabajadores ilegales y en haitianos. Las deportaciones, usted tendría mano firme, porque mire, yo sé que usted sabe, porque usted tiene un buen equipo de redes sociales y un observatorio de redes sociales, que los grupos que se han identificado como nacionalistas, muchos de ellos lo han acusado usted en las redes, específicamente en Twitter, de pro-haitiano. Han dicho que usted es pro-haitiano, que usted tiene vínculos con ONGs financiadas por USAID para sentar al país en el banquillo de los acusados y acusarnos de racistas, xenófobos. Lo he leído y estoy segura que usted le han hecho algún informe y lo sabe. Bueno, y tú te llevas lo que dicen las redes sociales, Leila. Sí, pero no son personas, no son personas. No, pero eso es un disparate, porque yo no tengo ninguna relación. Son representantes pero, oye, de grupos nacionalistas identificados. Bueno, pero no, identificados no. Grupo nacionalista aquí, nadie es más nacionalista que yo, y nadie es más patriota Entonces, que yo. Entonces, lo que quiero que me diga, sí, pero ¿qué eso, haría oye, usted con las deportaciones? Pero es que está la ley de migración. Yo Yo lo invito a ellos a que lean la ley de migración. Y muchos de esos nacionalistas han sido directores de migración y han fracasado. Muchos de esos nacionalistas han sido directores de migración y han fracasado. Entonces, aquí lo que hay que aplicar es la ley de migración. ¿Estás hablando de José Ricardo también? No, yo estoy hablando de gente que están ahí. O sea, aquí hay directores de personas que están hablando, pero han sido directores de migración. Y en esos periodos es que más inmigrantes ilegales han entrado al país. Aquí hay que decir la verdad, señores, bien claro. La ley, aquí han fracasado todos los gobiernos en el tema de migración. Bueno, y eso no es difícil, ¿eh? Eso es aplicando la ley de migración. Ahora, y deportar a todos, haitianos, norteamericanos, rusos, a todo el que no tenga y no esté claro. Y aquí no pueden falsificar la firma nacionalista. Aquí nadie la puede falsificar.
esa firma. Aquí Ahora, nosotros somos más patriotas y más dominicanos que cualquiera. Ahora, una de las debilidades de la política dominicana. Ahora hay gente que se ha hecho esa profesión ¿Cuál? de nacionalista. Sí. Alguien escribió que detrás de un nacionalista hay siempre un bribón, ¿no? Pero uno de los defectos de la política dominicana es la tendencia, por ejemplo, a discutir fuera de los escenarios obvios los problemas fundamentales de la nación. Es decir, y yo pongo como ejemplo siempre la más reciente crisis y todavía la crisis española, es decir, la diferencia de los partidos y la diferencia que se da en el Parlamento se discuten en el Parlamento y se discuten en la Moncloa, no en un aula de la Complutense. Aquí nos gusta mucho buscar un mediador para resolver problemas que podríamos resolver en un cara a cara. Porque aquí se elude la discusión directa de los asuntos fundamentales de la nación dominicana. Es decir, ¿por qué hay que ir a una aula universitaria o a un club social para discutir temas que podrían discutirse claramente en el Congreso o en el Palacio Nacional? Yo he hablado con algunos dirigentes de oposición y dicen que no van a Palacio porque si van a Palacio van a decir que se vendió. Entonces yo digo que es una forma me parece muy infantil de festinar la seriedad de la política. Miguel, pero eso tú debieras decírselo al Palacio Nacional. No, pero yo no se lo estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que yo no lo estoy diciendo, yo no le estoy haciendo un reproche. No, pero yo te lo que le estoy diciendo. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Sí. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo sobre un tema fundamental de este país. El tema delincuencia. Nosotros le ofrecimos el plan de Giuliani a ellos. Y ya dijo que no le han hecho caso. No le han hecho caso, ni siquiera nos dijeron, mira, vamos a reunirnos, vamos a ver, ni nos dijeron ni en el Palacio, ni en ningún, no nos hicieron caso. Ese tema migratorio también, eso debería ser un tema nacional, para acciones fundamentales y que el país se unifique en una línea. Pero ustedes hicieron una propuesta, o sea, con ese tema. Pero por Dios, en el tema, estoy poniendo como ejemplo el tema migratorio, pero estoy poniendo el tema de la delincuencia. Hemos hablado de discutir las reformas. En la estrategia nacional se debería de hacer ahora mismo el pacto fiscal. Y nosotros hemos llamado a hacer un pacto fiscal. No hay oídos. No se escucha. No hay voluntad, dice usted. Entonces, eso es desde el gobierno que tiene que hacerse. Y si el gobierno te dice, vamos a discutir el pacto fiscal, nosotros vamos a discutir el pacto fiscal. Como lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya está pasado. Si lo llaman a Palacio, usted va y se sienta Yo con no sé el si en presidente. Palacio o no en Palacio. Si lo llaman a Palacio, pero el si problema fuera no es, Palacio. pero que eso es irrelevante que sea en No, Palacio. El está problema es que sea la irrelevante. discusión, que se haga la discusión. Yo, en todo lo que sea para mejorar la situación del país, yo voy. Pero el tema es que se presente la discusión. Vamos a hacer como lo manda la ley. No es que Luis quiere, o lo quiere el PRM, es que la ley manda el pacto fiscal. Bien, yo creo que aquí vale la frase de Benjamín Disraeli que no hay una democracia perfecta sin una oposición formidable, ¿no? De manera pues que el papel de la oposición en una democracia es tan importante como la de un gobierno. Así Y es. por eso yo celebro su intención de hacer una oposición formidable. Claro. Y le auguro éxito en Una ese posición empeño. correcta. Gracias. No, formidable. Cuando sí. uno dice formidable tiene varias acepciones. Sí. Y no lo digo en términos peyorativos. Yo quiero Sin una oposición, promesa suya. sin oposición la democracia no funciona. Yo En quiero un eso compromiso público suyo antes de irnos, para asegurarlo desde ahora, porque uno no sabe, ¿verdad? Si usted en efecto llega a ser presidente de la República, usted vuelve a darnos una entrevista aquí. Está bien. Temprano. No, antes de la juramentación. En el periodo de transición. Está Aquí hay bien. mucha gente en este estudio, aparte de todo el que No, lo y está la gente viendo. que nos escucha. está Licenciado, Sí, la fue un placer respuesta es verlo sí. de nuevo. Gracias, Miguel. Recuerdo a la Bueno, familia gracias, y gracias. muchas gracias Gracias. por la amabilidad de Gracias. aceptar nuestra Sí, invitación. Raquel le manda recuerdos. Creo que ha Gracias. sido muy provechosa esta Gracias. discusión. Usted es un hombre muy abierto con el cual se pueden discutir Gracias, los temas más gracias. espinosos. Así Bueno, es. te toca... Gracias Luis, Abinader, gracias a ustedes por la sintonía con nosotros. Esto es Conexión 32. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día. Miguel y yo nos despedimos mañana. Esperamos contar con su sintonía en otra entrega de este programa. Recuerden las retransmisiones a las 12 del mediodía, a las 8 de la noche por BTV Canal 32.